A ver, chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Ok, gracias, gracias. A ver, vamos a conversar, vamos a tener un pequeño taller de lo que es gestión del talento humano y un poquito de cálculo de nóminas, cálculo de planillas. Primero me voy a presentar, unos minutitos para presentarme. Mi nombre es Miguel Requejo. Yo soy contador de profesión y tengo una maestría en lo que es dirección de personas, en recursos humanos. Eh, Tengo más de 15 años ya dedicándome a los recursos humanos en empresas de diversos sectores, pero siempre en esta área de recursos humanos. Aparte de eso, tengo una especialización en lo que es derecho laboral, psicología también laboral y soy coach neurolingüístico. Entonces, el día de hoy, gracias a la invitación que me han proporcionado, vamos a conversar un poquito de lo que es la gestión del talento humano y del cálculo de nóminas, el cálculo de planillas. Pero antes de eso, me gustaría poder saber con quiénes voy a conversar, cosas básicas, quiero saber si trabajan en recursos humanos, quiero saber, me gustaría que me puedan comentar un poquito a qué rubro se dedican o en qué área están para saber cómo enfocar el curso, ¿no? No sé si alguien de los que está presentes podría, podría iniciar su presentación. ¿Alguno quisiera presentarse? Veo, veo a muchos participantes, ¿alguno se podría presentar? Por favor. A ver, Irena nos está escribiendo. Con auditoría CISO, consultorías, docente, genial. ¿Alguien más que quisiera compartir? Administrador en seguridad. ¿Seguridad y salud en el trabajo o qué tipo de seguridad? ¿Salud ocupacional de repente? Seguridad física. Ah, ok. ¿Alguien más que quisiera escribir o de repente activar su micro para poder escucharlos, por favor, antes de conversar? Justin, estudiante de producción y gestión industrial. Genial. Diego, trabaja en finanzas. Perfecto. A ver, dos personas más que me puedan compartir para dar inicio. ¿Ninguno más? Bueno, a ver, ya que he leído más o menos, me hablan de auditoría, me hablan de administrador en seguridad física, estudiante de producción y gestión industrial, finanzas, Stephanie, ¿cómo estás, Stephanie? Buenas tardes. Contabilidad, genial. Ya, hablemos un poquito de lo que es la gestión del talento humano. Ahora, hoy en día ya la tecnología y la modernidad hablan de gestión del talento humano. Este nombre ha venido cambiando a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. Antes se hablaba de recursos humanos, incluso en algunas empresas todavía hablan de recursos humanos, pero debemos, a recordar un poquito, hablar un poquito de cómo inició esto, cómo era antes la gestión del talento humano. Empezando de que no había, muchas veces no teníamos este nombre de talento humano. Hoy en día sí hay departamentos, sí hay algunas áreas probablemente. En otras empresas de repente más pequeñas todavía lo que es recursos humanos lo lleva el área de contabilidad.
pero en muchas otras ya se han dado cuenta que el área de gestión humana o de recursos humanos ya es un área bastante importante que ayuda a la toma de decisiones para la empresa. Pero antes el área del talento humano solo se enfocaba en funciones exclusivas. Cuando digo funciones exclusivas, solo lo determinaban o lo catalogaban para que realice el tema de los contratos, pague el tema de la planilla y por ahí el tema de liquidaciones o cálculo de beneficios sociales en general, ¿no? Pero digamos que no abarcaba más. Era un tema netamente operativo. Y como les menciono, no existía propiamente un departamento de recursos humanos. Y en muchas empresas esta función lo veía el área de contabilidad o el departamento de contabilidad. Pero este término o este departamento ha venido teniendo cambios a través del tiempo. Las empresas y las cabezas de empresas, los directores, los gerentes, los dueños de empresas se han dado cuenta que recursos humanos o el área de gestión humana es bastante importante para la toma de decisiones, es bastante importante lo que define lo que es la compañía o la empresa para la cual ustedes están trabajando. Hay muchas definiciones de lo que es gestionar el talento humano, pero la mayoría de profesionales que están dedicados a este rubro, a esta parte de los recursos humanos, coinciden en que gestionar el talento humano abarca principalmente, no son las únicas opciones o los únicos términos, pero principalmente abarcan tres definiciones o tres aspectos. El primero es retener el talento. Con esto me estoy refiriendo a que el personal que ya trabaja en la empresa, el tema de la retención. ¿Qué podemos hacer nosotros desde el área de recursos humanos para que el trabajador, que también en lo largo de los años este término de trabajador también ya ha cambiado, muchas empresas ya no hablan de trabajador, hablan de colaboradores, ¿sí? Entonces nos hemos dado cuenta que la retención del talento es importante para que le dé un poquito más de estabilidad a la persona, para que esté más motivado para ir a trabajar, para que no se escuchen esos términos, empezó la semana, es día lunes, tengo que ir a trabajar. Hay que darle bastantes herramientas, hay que gestionar al talento para poder brindarle nuevas herramientas, nuevas facilidades, nuevos recursos y obviamente se sientan identificados con la empresa. Otro aspecto es el incorporar nuevos talentos. Aquí estamos hablando de cubrir alguna plaza que se pueda liberar o un puesto vacante por algún trabajador que renuncia, digamos, o algún puesto nuevo que se pueda abrir en la empresa. Hay muchas empresas que ya se han dado cuenta que recursos humanos es área importante y están creando áreas de recursos humanos cuando antes no existía, cuando antes la función estaba repartida en otros departamentos. Y lo otro es atraer los nuevos talentos. Con esto de atraer es una especie como que sales al mercado a cazar, sales al mercado a buscar el mejor perfil o vas a la competencia y si tienes algún perfil que por ahí es interesante, lo que haces es atraerlo, ¿no? Y obviamente atraer los nuevos talentos mm, va por todo un esquema completo, no solamente es la parte económica, la parte del pago, lo que te depositan a fin de mes, va por un tema de un salario emocional, va por un tema de ver por tu salud, va por un tema de ofrecerte alguna línea de carrera, alguna mejora, algún crecimiento profesional, que también puedan incluir a tu familia dentro de las actividades de bienestar. Por hacer convenios, va por un tema de hacer convenios de estudio, de salud, campañas, va, es mucho más de lo que antes se pensaba, de lo que antes estaba solamente direccionado a temas operativos, ahora ya no. Ahora son muchos, dentro de recursos humanos hay muchos departamentos o muchas áreas que se pueden crear. Yo lo que les voy a mostrar en esta oportunidad es
lo que en empresas medianas o grandes se puede trabajar. En la mayoría de las empresas vas a tener el área de selección, pero en otras empresas hay muchas de estas actividades o de estos procesos que son tercerizados. Muchas empresas me tercerizan, pueden tercerizar el área de reclutamiento y selección. ¿Quieres cubrir algún tipo de personal o se va uno y quieres contratar un nuevo personal? Puedes contratar a una empresa tercera que te realice tus servicios. Hay empresas que también te tercerizan el tema de la planilla. Es, digamos, ver qué puedes o qué no puedes tercerizar, si te sientes a gusto o cómodo con eso como empresa. Particularmente, lo que yo propongo aquí es solo tercerizar cosas puntuales, no todo, porque como que se llevan el know-how de la compañía, se llevan el cómo hacer las cosas. Y lo que les propongo aquí es un programa de recompensa total que en algunas empresas se les llama y empieza por el tema del área de reclutamiento y selección. Luego viene por un tema de formación y desarrollo. Una vez que ya tengo al personal seleccionado, lo que tengo que hacer es formarlo y desarrollarlo. Luego de eso, lo que tengo que hacer con esta persona es preocuparme por la seguridad y su salud ocupacional. Más aún, hoy en día, esta área de seguridad y salud ocupacional tiene más acogida, tiene más allegada por el tema de la pandemia, por el tema del coronavirus y por toda la nueva ola y la nueva cepa y toda la variante que estamos teniendo. Seguridad y salud en el trabajo o seguridad y salud ocupacional es una parte muy importante. Está dirigida a las personas, a los trabajadores. Recuerden que recursos humanos o el área de gestión del talento es el punto intermedio entre los trabajadores y la empresa y los directivos. Es el medio de comunicación. Recursos humanos, como el área de talento humano o la gestión de recursos humanos, no podemos estar muy alejados, o sea, ni dar demasiado para el trabajador, ni tampoco demasiado para la empresa. Tenemos que buscar un equilibrio, tenemos que buscar equilibrar esa balanza. Esa es la idea de trabajar en recursos humanos. Luego, parte de gestionar también este talento es el tema del bienestar laboral. Este tema del bienestar laboral va ligado por las campañas que puede hacer la empresa, por los reconocimientos que podemos dar. Hay empresas donde pueden dar el trabajador del mes o te dan el día libre por cumpleaños o si hacen convenios con algunos supermercados, algunas tiendas, algunas universidades, institutos, para que si tú te presentas a nombre de esa empresa, tienes algún tipo de beneficios. Y no solamente en el tema educativo, también en el tema de ocio, en el tema, pueden que hagan convenios con algunos teatros, pueden que hagan convenios con algunos gimnasios, o simplemente sacar entradas al cine en alguna de estas empresas que podemos conocer. Es parte del bienestar laboral y del equilibrio entre el trabajo, entre la persona como trabajador y la familia, ¿no? Mucho estos términos o estos conceptos van cambiando a través del tiempo. Antes la mayoría de personas estaban enfocadas en el trabajo, se quedaban muchas horas y largas horas en el trabajo. Ahora es más que todo buscar un bienestar, equilibrio, trabajo y vida personal, ¿no? Y el otro punto que enfoca este programa de recompensa es el tema de las retribuciones. Retribuciones, compensaciones, el pago, el cálculo duro, ¿no? La parte operativa, que es el cálculo de la planilla, porque obviamente este, no vale, todo esto es un engranaje, no vale mucho tener un buen reclutamiento, una buena selección. Yo hago capacitaciones, doy línea de carrera a mi personal, le hago sus campañas de salud, le doy convenios para ellos, para la familia, me preocupo por todos, cuando de repente en el tema del pago no le pago de manera puntual o no le calculo bien, digamos que no sé, sus días de trabajo, sus horas extras, o los beneficios, o las vacaciones, o la CTS, la gratificación. Digamos que todo es un engranaje y todo tiene que funcionar en conjunto. Y esta área de retribuciones
tiene que ver mucho con administración del personal, básicamente, para poder, obviamente, seguir gestionando. Complementando a todo este programa de recompensa es que se pueden hacer también las evaluaciones de desempeño, se hace la evaluación del clima laboral, ver cómo se siente el trabajador con sus, con los trabajadores, con los colaboradores que son sus pares, cómo se siente con los superiores o con la gerencia o con los que están por debajo de él también, ¿no? Es un tema de cómo me siento en mi sitio de trabajo y qué opinión o qué opciones tengo yo para poder seguir mejorando o seguir avanzando o identificarme con la empresa y quedarme más tiempo ahí, ¿no? El clima y la cultura y las evaluaciones de desempeño, obviamente, es todo lo que cierra este círculo, por decirlo de alguna manera, el programa de recompensa total. No en muchas empresas, hay algunos aspectos que en muchas empresas de repente no lo hacen, estudios de clima, estudios de cultura, encuestas de clima laboral, digamos, o un estudio de la cultura, o de repente tener un plan de sucesión, una línea de carrera. Hay empresas que sí lo pueden hacer y hay otras que no lo hacen. Hay empresas del sector privado que de repente es un poco más flexible y más práctico poder hacerlo. En empresas del sector público, yo le cuento mi experiencia. Yo vengo trabajando, como le mencionaba al inicio, en empresas de diferentes rubros. Ahorita estoy en una empresa entre público y privada, estoy en Serpots, en en recursos humanos, pero el tema de la línea de carrera, el plan de sucesión es un poco rígido, un poco estricto, bien duro es ahí. Y obviamente lo que estamos tratando es de hacerlo un poco más flexible, un poco más atractivo para el colaborador, para que también hay muchas empresas, no todas, pero hay muchas que ya cuentan también con practicantes, que son, digamos, otro régimen distinto, ¿no? Otro grupo, formativas laborales. Pero empiezan desde practicante y le dan la opción a que puedan escalar, a que puedan tener una línea de carrera o seguir conociendo más en la empresa o aprendiendo más. Vamos a conversar ahorita un poquito de cada uno a, a nivel general, tema breve, para que tengan una idea de lo que estamos conversando. Mucho de lo que estamos haciendo aquí, lo que hacemos en recursos humanos es encontrar a la persona adecuada para que se desempeñe en el puesto adecuado. Para eso tenemos que conocer a las personas, para eso tenemos que tener una estructura y unos procedimientos para poder identificar, tenemos que tener, por ejemplo, el manual de funciones de la persona, pero antes de eso, si yo quiero cubrir una nueva posición, necesito el perfil del puesto, qué requisitos, qué condiciones, qué experiencia, qué habilidades necesito para una cierta posición. En finanzas, por ejemplo, de repente que sea contador, de repente que maneje el Excel, que ahora el Excel, déjenme decirles que en todas las carreras es bastante importante, imprescindible básicamente, y a un nivel intermedio o avanzado ahora con el tema del Power BI, mucho más todavía para manejar el tema de los indicadores o alguna base de datos que se puedan usar. En muchas empresas ya cuentan con ERPs, ya cuentan con software que te hacen la planilla, que te hacen incluso que te evalúan el tema del desempeño del trabajador, te hacen las evaluaciones. Muchas de ellas se concatenan o se combinan con el tema de módulo de finanzas, porque cuando hacemos planilla a fin de mes, los que se dedican al tema de hacer planillas en recursos humanos, a fin de mes tienen que generar las provisiones por las vacaciones, por las gratificaciones, por las CTS y todo eso tiene cuentas contables. Todos los conceptos que nosotros manejamos en la planilla de pago tienen una cuenta contable, tiene un centro de costos muchas veces y eso va al área de finanzas. Lo interesante es que todos los RPs que tienen, los archivos o la información que puedan exportar es en formato Excel, la gran mayoría de ellos. Y con eso nosotros podemos gestionar mucha información. Incluso en el mismo SAP, nosotros en Serpos ya estamos trabajando con SAP. También hay muchos reportes que salen a nivel de Excel o todas las plantillas es en Excel y obviamente el manejarlo es mucho más
lo hace mucho más ameno o mucho más práctico. Al desarrollar las personas, vamos a generar un proceso de cambio cultural y ese cambio de cultura para que se pueda generar en la empresa tiene que empezar desde la cabeza. Me refiero de la gerencia general, del directorio, del punto más alto que tengamos en la empresa. Hay algunas empresas que tienen directorio, hay otras que solo tienen una gerencia general, hay otras que tienen algún área académica, algún departamento. Entonces, de la más alta gerencia es donde tiene que partir para que luego en cascada baje a todas las jefaturas o las demás gerencias si es que hubiera y a la final les llegue a los trabajadores. Para que a las finales nosotros, que vamos al gestionar las personas, vamos a transformar la cultura, va a haber un proceso de cambio cultural y a la final es lo que va a hacer la empresa es que está construyendo una marca. La empresa va a ser reconocida, la empresa se va a diferenciar por algunas políticas, por algunas normas, y ya poco a poco, si tú tienes implementado todo un buen sistema de gestión del talento, a las finales puedes aspirar a que estas encuestas de clima laboral lo vean, pero ya que participes en el ranking de las mejores empresas para trabajar, en el Great Place to Work, podría ser unas opciones. Otras opciones es que participes en esta Asociación de Buenos Empleadores, en AVE, y también te dan algunas certificados, algunos reconocimientos. En empresas, por ejemplo, del sector hotelero, participan por el mejor servicio al cliente. Entonces ya las empresas y ya los nombres ya son reconocidos, pero todo parte de gestionar el talento. Nosotros, dependiendo de la información que demos, vamos a ayudar a la gerencia general para saber cuánto personal necesitamos, si estamos en campaña, cuánto personal vamos a querer, con qué características, por qué tiempo, cuánto me va a costar. Si es que yo quiero proyectar incrementos de sueldo. Hay empresas que parte de su política es que al año, después de la evaluación de desempeño, hacen algún incremento, un upgrade en el tema salarial. Como les menciono, esto es un tema bastante amplio, se está haciendo bastante grande, incluso ahora ya en recursos humanos en muchas empresas ya es gerencia, entonces ya está visto de otra manera. Y va a depender mucho, recordemos que nosotros somos recursos humanos, es la imagen de la empresa y a ver, tengo a ver, un ratito me están escribiendo al chat. Se va a subir o calcular alguna planilla en SAP. Lo que tengo mencionado, Eric, es conversar un poco del cálculo de planillas. No precisamente el tema del SAP no lo tengo mapeado de esa manera, pero sí hablar del cálculo de nóminas, del cálculo de planillas. Entonces vamos a conversar un poquito, seguimos entonces. Les mencionaba que primero es el reclutamiento y selección, primero es saber a qué personas yo voy a poder contratar, para eso necesito analizar y describir los puestos, necesito tener un buen manual de funciones, necesito tener una buena batería de pruebas, una herramienta para poder, el reclutamiento es cuando yo publico mi puesto y todas las personas empiezan a mandar su currículum. Ahora tienes Boomerang y tienes CompuTrabajo y tienes muchas otras páginas, tienes Indeed, tienes Michael Page y bueno, otras páginas de reclutamiento donde la empresa o gratuitamente o con algún pago adicional puede postular, puede enviar sus convocatorias, ¿no? Presentando un buen perfil, obviamente. Todo está depende de cómo hagamos el perfil del puesto para ver qué cantidad de personas podemos atraer. Y obviamente ya va a depender de las entrevistas y de las pruebas para ver si cumplen con las condiciones o los requisitos que nosotros estamos necesitando para el puesto. Para la presentación de candidatos, para la planificación de los recursos, para el perfil básicamente del candidato, ¿no? Otro tenemos
luego que el personal ya ingresó, la idea es desarrollar sus habilidades a nivel de capacitaciones. Tenemos habilidades blandas, las habilidades técnicas, darle herramientas, ¿no? Darle cursos de temas duros y también un tema de las habilidades blandas, el tema de manejar el tiempo, el tema del trabajar en equipo, el tema de la comunicación efectiva. Va mucho, mucho depende de todo eso, darle más habilidades. Y va por un tema del aprendizaje tanto estratégico, que son los objetivos o lo que me va a generar valor, y un aprendizaje que sea permanente a nivel de las capacitaciones. Y obviamente gestionar el conocimiento, ¿no? El conocimiento, recordemos que se acumula, se apropia y la idea es que se replique. Y luego de esto vienen las evaluaciones periódicas que se le hacen normalmente es al año y el tema de las evaluaciones son evaluaciones a 180 grados, a 360, 90, dependiendo de la cultura de la empresa, si es que somos capaces de que las personas nos puedan, de que nuestros pares, los que están igual que nosotros o los que están por debajo de nosotros, nos puedan, podamos aceptar ese tipo de retroalimentación o de comentarios en base a nuestro desempeño, ¿no? Eso va a depender de cómo sea la cultura de la empresa y el tema de los trabajadores. Luego ahorita estábamos hablando también hace unos minutos del tema de la seguridad y salud ocupacional, que está muy de moda, que está bastante en la mira, digamos, de todos, porque va por un tema, según, de acuerdo a la ley de seguridad y salud ocupacional, las empresas formales, por decirlo, para decirlo de alguna manera, las empresas formales, las empresas del régimen 728, las empresas de algún otro régimen minero, puede ser pesquero, están obligadas para realizar exámenes médicos, tanto al inicio, de manera periódica, puede ser de manera regular, y al cese del trabajador, siempre y cuando al cese del trabajador lo solicite. Pero están obligadas a hacerle una evaluación, un examen ocupacional, que eso va a depender, las pruebas van a depender del tipo de puesto al que van a postular. Si es un administrativo, digamos que las pruebas son más sencillas, pero si de repente voy a trabajar con ruido, voy a trabajar al aire libre, expuesto a los sonidos, hay un examen de audiometría. Si voy a trabajar con químicos o voy a trabajar con minerales, pueden ser algún tipo de placas. Y dependiendo de la función que realicemos, es que cambian este tipo de exámenes. Luego va por un tema de los accidentes, evitar accidentes, señalizar, poner temas de seguridad. Va por un tema de ergonomía, que es la correcta ubicación de la computadora, de las sillas que sean ergonómicas, de los cables que no estén mezclados para que no tengamos ningún tipo de accidente. Va por el tema de los equipos de protección personal, los EPPs que le llaman. Esto se da mucho más en las empresas de repente industriales, químicas, textiles, las empresas de construcción, pero ahora en las empresas también se le está obligando a que entreguen las mascarillas, a que entreguen el alcohol, a que tengan dispensadores, a mantener el tema del distanciamiento, del aforo, priorizar el tema del trabajo remoto. Hay todo un tema con los trabajadores que son vulnerables, que puede ser vulnerable por edad a partir de los 65 años o de repente tienes alguna comorbilidad, alguna enfermedad, o tienes un tema de presión, tienes un tema del corazón, tienes un tema de diabetes. Entonces todo eso va de la mano. Hay muchas empresas que cuando las empresas ya son un poquito más grandes tienen un centro médico, tienen un centro de salud en la misma empresa, tienen un tópico, muchas de ellas. Dependiendo de la cantidad de trabajadores, la ley también te faculta o te obliga a que tengas o no ese tipo de personal en tu empresa, ¿no? Ahora, en el tema de bienestar laboral, hablamos más de reconocimientos, el equilibrio de la vida y el trabajo. Las generaciones cambian, de repente las generaciones, los baby boomers o las generaciones anteriores pensaban en encontrar un trabajo y el tema de la estabilidad, ¿no? Entonces con eso ya era suficiente, digamos que se sentían realizados. Ahora el personal, las nuevas
Las nuevas generaciones buscan más. Antes, digamos que era mucho más fácil o mucho más sencillo que se pudieran quedar a trabajar horas extras, horas adicionales. Ahora es más complicado. Ahora ya no debemos dar por asumido ese tema, debemos eh, conversar, coordinar, ponernos de acuerdo, ya el ambiente ya cambia. Bienestar laboral también es un tema de darle beneficios corporativos a los trabajadores, es un tema del clima, es un tema de brindar también el tema de las capacitaciones, desarrollar. Esto complementa al tema del desarrollo de las personas. En sí, es un programa que va orientado a promover el bienestar de todos los colaboradores, trabajadores, dependiendo de cómo lo llamen en algunas empresas. Y también atiendes, no solo atiendes necesidades profesionales, ¿no? Sino también personales. El tema de las retribuciones que mencionábamos es más que todo el tema remunerativo, el tema de pago. Eso, ya si quieres fabricar todo esto, producir todo esto, estamos hablando de hacer un análisis salarial, una estrategia de compensaciones, buscar la equidad salarial, que ahora también ya está normado. Hay ley, hay reglamentos sobre el tema de la discriminación salarial entre hombres y mujeres. Hombres y mujeres, si realizan la misma función, si tienen el mismo puesto, en teoría, bajo las mismas condiciones deberían ganar lo mismo. En muchas empresas no sucede eso, en muchas empresas no lo aplican, pero ahora ya digamos que todo lo que se está optimizando y toda la fijación está en mejorar el tema del trabajador, el tema de las personas. Y por eso es que también se dan este tipo de leyes. Y ahora, antes era el Ministerio de Trabajo, luego ahora con Sunafil, hay mucho más interés en fiscalizar a las empresas. A veces la fiscalización simplemente es de oficio porque ellos lo hacen, otros porque esperan alguna demanda o algún reclamo o alguna queja de algún trabajador. Y aquí obviamente podemos planificar conceptos, los que son conceptos fijos y conceptos también que son variables, ¿no? Que no necesariamente va a depender de lo mucho que quiere la empresa tener conceptos remunerativos o conceptos afectos al pago. Tenemos que saber qué medir, qué gestionar, qué pagar y cómo pagar y en la proporción que se debe pagar, ¿no? Entonces, hasta aquí terminamos esta parte de la gestión del talento. He tratado de ser un poco, comentar un poco la gestión de manera general. Hay temas que merecen o en algunas empresas se toman mucho más de la mano se complementa más. Y todo va a un tema de procedimientos, todo va a un tema de tener un reglamento interno de trabajo, un reglamento de salud, las normas o los procedimientos bien estructurados y bien distribuidos para poder, digamos, gestionar el talento y retenerlo, que es lo más importante. Es lo más importante para evitar esto, dependiendo del tema del salario emocional que muchos en recursos humanos utilizamos este término, dependiendo de eso, va a hacer que el trabajador se identifique contigo. Si tú le das herramientas para crecer o para mejorar o para que estudie, le pagas estudios, los capacitas, obviamente se va a sentir más identificado, se va a quedar más y vas a retener ese talento, ¿no? Y le puedes dar algún plus en el futuro de ascensos, ¿no? Que es lo que muchas personas buscamos de ascender en la empresa y de cada día ser un poquito mejor de lo que se fue, se fue la vez anterior, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar, parte de lo que mencionábamos es el tema de retribuciones, es el tema de nóminas. En algunas empresas le dicen cálculo de nóminas, en otras le dicen cálculo de planillas, en otros le dicen tareo. ¿Y eso de qué va a depender? Dependiendo del rubro en el que trabaje la persona. Si es una empresa minera, en algunas empresas este cálculo de nóminas o este cálculo de planillas lo realizan de manera semanal. Como es, por ejemplo, en algunas mineras, en algunas constructoras. El pago es semanal. En otras empresas
puede que den adelanto de quincena y luego pago de fin de mes. En otras empresas solo pagan fin de mes. Es dependiendo. Digamos que todas las opciones son válidas. Todas las opciones están avaladas por la norma, por la ley y no hay ningún inconveniente en que lo puedas usar. Pero todo eso se debe comunicar al trabajador, ¿no? Lo primero, recordemos, para el tema de nóminas, voy a hablar de manera general, asumiendo del régimen 728, que es el régimen general, el régimen más común, por decirlo de alguna manera. Hay varios regímenes, tenemos el minero, tenemos el agrario, hay el régimen de construcción, hay el régimen de las pequeñas empresas, pero digamos que uno de los más comunes, más generales, es el régimen 728. Y vamos a retomar algunos términos para que vean de que todo esto es un engranaje y va de la mano. Antes de tener un trabajador en planilla, primero he tenido que reclutarlo, he tenido que seleccionarlo. Entonces, luego del proceso de selección, el trabajador lo que tengo que hacer es proceder al inicio del contrato de trabajo. Sobre el tema de los contratos, encontramos varios tipos de contratos de trabajo. Y en la mayoría, por no decir en todos, están incluidos el periodo de prueba. El periodo de prueba es una etapa en que el trabajador y la empresa se conocen. El trabajador y la empresa ven como que si hay química, como si se llevan bien, el trabajador puede decir, se va a dar cuenta en esos 3 primeros meses si es lo que esperaba, si es lo que le propuso recursos humanos, si es lo que le vendió recursos humanos o el jefe directo, lo que iba a hacer o lo que iba a aprender o las funciones que iba a realizar. Va a ver si se siente bien con eso, si cubrió sus expectativas o no. Puede que en los 3 primeros meses el trabajador diga, ¿sabes qué? No quiero, no es lo que yo pensaba, no esperaba. O también puede que la empresa, por el lado de la empresa suceda lo mismo. En estos 3 primeros meses, tanto la empresa como el trabajador, cualquiera de los dos, puede dar el primer paso para el retiro de la empresa y digamos que a nivel laboral o legal no hay ningún pago adicional más que el de los días trabajados, ¿no? Por ejemplo, la empresa puede decir, ok, en estos 3 primeros meses he visto de que normalmente llegas tarde, faltas mucho, pides permiso, tienes muchos problemas con los jefes, no tienes buena comunicación, no cumples con los tiempos o con los plazos, tranquilamente por periodo de prueba se puede dar por finalizado el contrato, ¿no? Y luego en algunas empresas hay contratos indeterminados, en otras son los contratos de repente cada 3 meses, cada 6. Hay contratos por inicio de actividad, necesidades de mercado, dependiendo de la naturaleza del negocio o del tipo de empresa. Luego de esto, se supone que el trabajador va a tener que registrar su asistencia. En algunas empresas sí tenemos un reloj, un marcador de asistencia, algunos con huella, otros con el tema facial. Ahora muchas empresas por el tema del COVID y por el tema del contacto, algunas hemos migrado, incluyo la empresa Serpos, hemos migrado a hacer el control por tema facial, ¿no? Para evitar el contacto. Aquí también debemos considerar mucho para el tema de la planilla, del cálculo de nómina, si tenemos o no personal de confianza. Personal de confianza puede ser por la información que realiza este trabajador, por la información que maneja este trabajador, o de repente por el puesto, por el cargo, ¿no? Puede ser de varios tipos. El personal de confianza que no está sujeto a fiscalización, normalmente son los de la plana mayor, las gerencias, y ellos obviamente no están sujetos a un control. Ellos no marcan ni registran la entrada y la salida. Los otros trabajadores que no son de confianza sí tendrían que marcar. En muchas empresas hay personal operativo y también administrativo que tienen horarios diferentes, los turnos de repente en los operativos son rotativos y ellos en algunas empresas cuando le dan también un uniforme, muchas empresas optan porque la entrada y la salida se marque con uniforme, ¿no? Eso es dependiendo de las políticas que tengan las empresas. Luego estamos hablando de los horarios de trabajo. En términos generales, 48 horas a la semana. No debería exceder. Muchas empresas trabajan menos tiempo. La ley te dice lo que no te debes exceder, que son 48 horas. Si tú quieres menos, no hay ningún problema. En empresas hay que solo trabajo lunes a viernes y trabajo 8 horas por 5 días, son 40 horas a la semana y no hay ningún problema.
pero en teoría no deberíamos exceder las 48 horas. Se presume que si excedemos en las 48 horas ya estamos en un tema de las horas extras, las horas adicionales fuera de tu jornada normal. Y obviamente la mayoría de empresas otorga un día de descanso semanal, normalmente el domingo. Hay empresas que también solo trabajan de lunes a viernes y tienes 2 días de descanso, dependiendo de tus horarios, ¿no? Si tienes un horario fijo, el descanso puede ser fijo, de repente tus descansos son rotativos, dependiendo del cargo de la persona, dependiendo de la empresa. En algunas empresas también se permite, por ejemplo, acumular los descansos semanales, que es lo que le llaman un régimen atípico. Mayormente esto sucede en las mineras, que trabajan 20 por 10, 21 por 7, más o menos así puede funcionar. Ahora, lo que les estoy mostrando ahorita es una boleta común de pago. En la boleta de pago, después del cálculo de nóminas, lo que yo le tengo que entregar al trabajador, la constancia es una boleta de pago. En esa boleta como trabajador, yo voy a ver los ingresos que me están considerando, voy a ver los descuentos que me están haciendo y las aportaciones que me hace el empleador. Aparte, según lo que me solicita SUNAT, necesito poner información del trabajador, del cargo, del DNI, de la fecha de ingreso, del sueldo, de los días que trabaja. Entonces, y obviamente tiene que estar, cuando SUNAFIL me hace algún tipo de fiscalización a nivel de planillas o a nivel de nóminas, me solicita las boletas de pago de algunos trabajadores para que ellos puedan sustentar que efectivamente la boleta y el voucher, el comprobante del depósito, ¿no? Vamos a conversar algunos conceptos principales, básicos, que hay en todo cálculo de nómina, que hay en toda boleta de pago para poder calcular. Lo primero que tenemos es el sueldo básico, ¿no? Que es el que se fija en las empresas en base al cargo y en base al puesto que vas a desempeñar, a las funciones que vas a realizar. Hablamos de tema remunerativo, el concepto es remunerativo porque todo lo que sea remunerativo va a hacer afecto al cálculo de beneficios sociales. Me refiero al cálculo de las vacaciones, al cálculo de la gratificación, al cálculo de la CTS, los principales beneficios sociales. Lo que es remunerativo va a hacer afecto a todo este tema de beneficios. Hay conceptos que no son remunerativos, que si bien es cierto en el momento, en el fin de mes, cuando me van a pagar mi planilla, tengo más dinero en el momento, pero cuando vienen los beneficios sociales no van a ser sujetos de la base de cálculo, no van a incrementar. Entonces, lo primero tenemos el sueldo básico. Recordemos que el sueldo mínimo, la remuneración mínima vital actualmente es 930 soles. Hay proyectos de ley de querer cambiarlo ahora quieren cambiar la nueva ley general del trabajo y quieren incrementar. Inicialmente, al parecer, hay proyectos que lo quieren incrementar a 1000 soles. Con eso también vas a generar una carga a las empresas formales, una carga a las empresas privadas, porque obviamente van a tener, si tienen trabajadores con 930 soles, van a tener que incrementar no solamente el tema de los 70 soles al mes, sino también van a tener que pagar más de salud, van a tener que pagar más beneficios, van a tener que pagar mucho más cosas, ¿no? Luego otro concepto fijo que tenemos, perdón, otro concepto remunerativo, que esto sí no todos lo tienen porque se llama la asignación familiar, que esto depende siempre y cuando tengas hijos. Te corresponde el 10% de la remuneración mínima vital, o sea, estamos hablando de 93 soles, por tener hijos hasta los 18 años de edad. Obviamente tienes que presentar algún tipo de documento, la partida de nacimiento o el DNI, ¿no? Para que puedas hacer sujeto a este pago de asignación familiar. Esto es independiente de tu sueldo básico. Si mi sueldo básico son 1000 soles y yo presento que tengo hijos menores de edad, le incluyo los 93 soles. Pero esta misma ley menciona que nosotros podemos ampliar el pago, la empresa puede ampliar el pago de la asignación familiar hasta los 24 años, siempre y cuando tus hijos, que ya son mayores de 18, estén siguiendo algunos cursos técnicos o universitarios.
Y obviamente, ¿cómo demuestro eso? Con la boleta de pago, con la ficha de matrícula, con el reporte de los cursos. Tengo que sustentar, dependiendo si es una universidad nacional o una particular. Pero lo podríamos ampliar hasta los 24 años. Luego, hay conceptos en algunas empresas que se dan, que son comisiones y bonos por desempeño. De repente en las áreas de comercial o marketing, o en áreas de recepción en algunas empresas, dependiendo del rubro, lo, lo hacen de manera mensual, en base a las ventas, en base a las ventas. Pero en otras no. Entonces, dependiendo de esto, algunos trabajadores o algunas empresas pueden dar las comisiones o los bonos. Luego también hay remunerativo el concepto de la bonificación nocturna. Esto es siempre y cuando el pago, la bonificación nocturna, mejor dicho, el trabajo nocturno está catalogado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Las personas que trabajen en este horario y que no superen un básico, o sea, le corresponde una bonificación, siempre y cuando no superen un básico actualmente de 1255.50, que quiere decir que ese es el incremento del 30% de la remuneración. La remuneración mínima en los 930, incrementado en el 30%, eso es lo mínimo que debería ganar un trabajador que realiza el trabajo de manera nocturna. Eso es básicamente lo que son conceptos remunerativos, lo que es remuneración. Principales deducciones de ley. Siempre digo principales, conceptos remunerativos, principales deducciones, porque dependiendo del tipo de empresa, de la naturaleza, del rubro del negocio, se pueden generar nuevos conceptos. Pero estos son los principales que casi todas las empresas deben tenerlo. Deducción, una de las deducciones de ley principales, estamos hablando del sistema de pensiones. Aquí en el sistema de pensiones, recordemos que eso es como un fondo, es un fondo para cuando uno se va a jubilar. Tenemos el sistema privado, que son las AFPs, y tenemos el sistema público, que es la ONP. El trabajador es libre de elegir a cuál sistema acogerse. En el caso de la AFP vas a escoger, bueno, no hay opción a escoger si es el primer empleo. Ya ahorita hay como un concurso entre las AFPs y cada empresa que gana después del concurso, durante los 2 primeros años, durante 2 años, todos los nuevos afiliados los recibe de manera inmediata, ¿no? Y dependiendo de la FP o dependiendo de la ONP, si perteneces a la ONP, se te va a descontar un monto mensual. Pero ese descuento te lo descuenta la empresa y lo paga la empresa. Lo puede pagar a la AFP o lo puede pagar a la ONP, del sueldo del trabajador. Y eso es para un tema de pensión. Lo interesante aquí, entre todos los sistemas de pensiones, es que la ONP es un fondo común. Digamos que el que gana más aporta más y el que se va primero es el que recibe primero la pensión. En cambio, la FP no, la FP es un tema más independiente, es privado. Abren una cuenta a tu nombre y solamente es todo lo que te descuentan va a ti, ¿no? Y obviamente hay reportes que te pueden dar de eso. En promedio es el 13%. La FP más o menos está entre el 12.78 y 13.02%. La ONP sí, como es público, es un monto fijo, es el 13%. El dinero que tengas en la FP no va a ganar interés, en la ONP, perdón, no gana intereses, en la FP sí. Y hay opciones en que te pases de un sistema a otro. Todo este tema de pensiones también es otro tema, es otro caso que se ve en el tema de remuneraciones, que también es un temita bastante amplio. Luego tenemos las retenciones de quinta categoría, pero siempre y cuando superes un excedente de ingreso anual proyectado, superes las 7 UITs al año. Para el año 2022 la UIT ya subió a 4.600 soles, el año pasado estaba en 4.400. Normalmente esta UIT, que es un referencial para algunos cálculos de impuestos, de tributos o de pagos,
Normalmente sube, cada año sube cada 100 soles, por decirlo de alguna manera. Pero hay algunos años que no sube y hay otros como este, por ejemplo, atípico, que del año pasado que estaba en 4.400 ha subido a 4.600, ¿no? Basándonos en este cálculo de los 4.600 actualmente para este año 2022, si tus ingresos mensuales, asumiendo que tienes gratificación en julio y en diciembre, ¿no? Asumiendo que son 14 sueldos que recibes, si tus ingresos mensuales son mayores a 2.300 soles, te correspondería el descuento de quinta categoría, que obviamente tiene que estar figurando en la boleta de pago, ¿no? Luego, aportaciones del empleador. Esto, como bien dice el término, es un aporte que realiza el empleador. Es el aporte que da la empresa por tener trabajadores en su planilla, por tener trabajadores de manera formal. Lo que estamos hablando son empresas formales, ¿sí? Entonces, uno de los principales conceptos es el tema de salud, que equivale al 9% de la remuneración que tenga el colaborador, ¿sí? Y en algunas empresas que cuentan con EPS, este monto de salud ya no es 9%, sino es 6.75, perdón, 2.25%, ¿no? Porque el 6.75 de la remuneración del colaborador es lo que es salud y la diferencia va a la EPS. En muchas empresas también tienes el seguro complementario de trabajo de riesgo. Es obligatorio este seguro en empresas que realizan actividades de alto riesgo. Hay una lista, como un catálogo de las actividades que realizas y ver si son o no son de riesgo. En las empresas que realizan actividades de riesgo, este seguro es obligatorio y es seguro por accidentes de trabajo que tengas en el centro laboral o en horarios de trabajo, dentro de tu horario de trabajo, ¿sí? En algunas empresas, para un tema de retener al talento o de captar más personas, pueden que este seguro lo den de manera opcional, voluntaria. Entonces es un plus en algunas empresas que den este seguro complementario de riesgo, lo den de manera voluntaria, de manera opcional, como parte de su política. Luego tenemos el seguro de vida de ley, y este seguro de vida de ley también ha tenido modificaciones en estos años. Antes el seguro de vida de ley era obligatorio para los trabajadores que tenían más de 4 años en la planilla. A ellos solo se les pagaba el seguro de vida de ley y se les registraba en la página del Ministerio de Trabajo. Ahora no. Ahora, desde el 2020, el seguro de vida de ley es obligatorio, pero para todos los trabajadores desde el primer día de la planilla. Ahora ya no es un tema opcional, es un tema obligatorio. Y depende de la empresa con la que quieras asegurar a tus trabajadores. Puedes hacerlo también con el tema de salud, a nivel de salud, sí. Y para cerrar la idea, luego de los cálculos de todo este tema de la planilla, de la nómina, lo que tiene que hacer la empresa, el empleador, lo que tiene que hacer parte del área de remuneraciones en recursos humanos, lo primero es pagar la AFP, porque recordemos que la AFP es un tema que se le descuenta al trabajador, es un tema que yo lo retengo, pero se lo deposito a otra entidad. Entonces, dentro de los 5 primeros días del mes siguiente, 5 primeros días hábiles, la empresa tiene la obligación de ese dinero que se le retuvo al trabajador que figura en su boleta como descuento de AFP, que hay 3 conceptos ahí en el tema del AFP. Hay un tema de un fondo obligatorio, hay un tema de comisión, un tema de seguro. Se le debe pagar aportar a la AFP al que pertenece el trabajador. Luego de eso tienes tributos laborales, que también salen todo de la planilla de este cálculo de nómina de la planilla de fin de mes. Con tributos laborales me refiero a la ONP, a lo que nosotros registramos en el PLAME. Este tema también de la planilla ya está todo sistematizado. Primero lo ingresas al trabajador en el T-registro, ingresas también ahí el tema de los derechohabientes y luego le calculas el PLAME, que es la planilla mensual. Ya tienes el dato de los trabajadores y luego le pones el tema remunerativo, le pones el tema económico, el tema de dinero. Y de ahí saltan los tributos laborales, que es el tema de salud, el tema de ONP, la renta de quinta categoría, el salud vida,
que es un, es un seguro de vida a cargo de salud, pero eso lo asume esa voluntad del trabajador. Te descuentan 5 soles al mes y tienes un seguro de vida. Obviamente ese seguro se activa cuando falleces, ¿no? Para tus beneficiarios. Ese es el de salud vida. Y aparte tienes también en algunas empresas el tema de la cuarta categoría. Y si tienes la EPS, el monto de la EPS, de la factura de EPS, te descuenta el total del pago que tienes por esa luz. Entonces, y eso es parte del circuito que se hace en el cálculo de planillas, en el cálculo de nómina. Y obviamente, por ejemplo, en el tema de la FP, si es que no lo presentas, pero también hay liquidaciones previas, hay deudas presuntas, de si se declara o no. Cada aspecto, cada uno de eso, de lo que hemos conversado, es un tema adicional y tienen varias, está tipificado con varias opciones, varias alternativas, tiene otro procedimiento de poder realizarse. Lo que he tratado de darles a conocer es a nivel general, a grosso modo, cómo es que se calcula la planilla, cómo es que podemos realizar este tipo de trabajo en las empresas. Y obviamente, cerrando esto, lo que tenemos que realizar ya para nivel contable y para que, por ejemplo, si estamos en SAP, tenemos que hacer el tema del cierre del cálculo de las provisiones de gratificación, de vacaciones y de CTS. Recordemos que en este tema las vacaciones, si yo ya tengo 30, si yo ya cumplo de, con un año en planilla, ya me corresponde el tema de las vacaciones. Yo tengo 30 días de vacaciones al año, lo que podría... Hay algunos beneficios de ley que quiero mencionarles rapidito, que acá lo tengo. Beneficios de ley. Tenemos la CTS, la compensación por tiempo de servicios. Esto es un fondo cuando el trabajador deje de laborar, aunque también tiene muchas variaciones y han aceptado que se retire. Hasta el año pasado podías retirar el 100% de tu CTS y la mayoría de trabajadores hicieron eso, los que tenían un empleo formal. Pero los repósitos en general se realizan 2 veces al año, en los meses de mayo y en los meses de noviembre, por el semestre anterior. Tenemos las ratificaciones legales en el mes de julio por fiestas patrias y en el mes de diciembre por Navidad. Antes también las gratificaciones legales estaban sujetos a un pago de salud que hacía la empresa, ahora no está afecto a nada y más bien, anteriormente lo que la empresa pagaba por salud en la gratificación, ahora se lo dan al trabajador como bono y no está afecto a ningún descuento más que al tema de la quinta categoría. Luego tenemos la distribución de utilidades, eso solo aplica para empresas con mayor a 20 trabajadores en planilla y siempre y cuando tengan una renta positiva, la distribuyen en porcentaje, dependiendo del tipo de empresa, entre los colaboradores que tengan. Y por último, para terminar, es el tema de las vacaciones, lo que le mencionaba, que luego de un año en planilla, todo colaborador tiene derecho a 30 días de vacaciones pagadas. Cada concepto, cada beneficio obviamente tiene algunas particularidades, tiene algunas excepciones, se amplía un poquito más, no tanto la ley, sino el reglamento amplía, para cada uno hay una norma y una ley, y el reglamento te amplía o te da algunas especificaciones más a detalle de algunos casos sui generis que pueden suceder en algunas empresas.